¿Qué tal, amigos de la Pokéguarida? El día de hoy nos encontramos en un episodio muy especial. Se acerca el 30 aniversario de Pokémon y queremos ver más o menos qué podemos encontrar de aniversarios pasados para hacer un análisis de qué podemos esperar de artículos promocionales japoneses este febrero de 2026. Así que el día de hoy estamos en otro episodio del Laboratorio del Profesor Oak. Nos vas a acompañar a investigar las calles akihabarianas. Comenzamos. Pues bueno, amigos, nos vinimos a una tienda que nunca habíamos venido, la verdad. Bueno, vinimos hace mucho tiempo, ¿eh? Pero vamos a ver, eso nos puede dar un buen indicativo de más o menos qué está haciendo el mercado, que no conocemos tan bien. Entonces, acompáñanos a ver qué hay. Ay, mira, nada más. Ahí, mira, lo primero que nos presentan son artículos del 25 aniversario, que fueron esas reimpresiones, 25 cartotas, que en Japón, de hecho, salieron en dos liberaciones. Una que eran sobres, que se repartían como cualquier expansión, y otra que fue una expansión promocional en donde tenías, me parece que por cada 1000 yenes aproximadamente te daban un sobre, o en la caja del 25 aniversario venían 5 sobres de estos, los promocionales, y te podía salir una sola carta de las que estás viendo en pantalla. Son una maravilla y recientemente están bien calientitas. Mira por acá, esta es otra carta que nos da mucha risa, ¿va? Sí, oigan, esta fue una de las primeras ilustraciones que estuvo en formato full art. Fue esta junto con otras dos cartas que están viendo en pantalla. Esta que estamos viendo en particular ahorita se ha impreso en distintos formatos, por así decirlo, un total de 3 veces, sí. Oigan. La primera, que ya les decía, fue de las primeras full art que existieron, la segunda vez con el 15 aniversario y la tercera vez con el 25 aniversario, oigan. De repente a mí me pasa que cuando hacen eso como que digo, les dio flojera hacer otro. Déjenos en los comentarios ustedes qué opinan. Que de hecho, amigos, esa carta ahorita, como la vimos, pues está bajo de los 10,000 yenes. Súper recomendado que si la ven, la agarren, porque como pueden ver, la del 15 aniversario, que fue la última impresión de esa carta misma, o sea, en su, digamos, reedición del 15 aniversario, hace poco se vendió en PSA 10, más o menos como en 900,000 yenes, un poco menos. Y sí es un dineral, ¿no? Por una carta que pues en su momento fue promocional, aunque la distribución fue diferente, pero bueno, en este caso pues toca agarrar ese tipo de cosas antes de que se vayan a los cielos, ¿no? Oigan, fíjense que también vimos en esta tienda una carta de Pikachu que siento que es cada vez más rara de ver, conocida como de tipo B-Union, porque son como 4 cartas que forman una sola, y esta, para quienes sean curiosos, forma parte del 25 aniversario. Híjole, como que siento que poco a poco vamos a ir viendo cada vez cositas pues más parecidas a esta, y lo que me da un poco de miedo es que como que veo que están empezando a subir de precio, oigan. ¿Te acuerdas que esa la compramos hace como 2 años en 500 yenes? Sí. ¿Las 4? Creo que tuvimos mucha suerte, oigan. Entonces, híjole, aquí como que es un poco raro el mercado. No encuentro una palabra como tal para describirlo, pero si ustedes ven una que pues de perdido tenga un precio menor al que vieron hace ratito, les recomendamos que la agarren. Yo la verdad es que vi una de esas cositas bonitas, amigos, porque es una carta que la verdad siento que no mucha gente quiere. No sé por qué, realmente es de las pocas cosas que veo del 25 aniversario que pues son un poco hechas hacia un lado. El Mew del 25 aniversario que salió en su sobrecito, claro que sí, esa fue de que te sale porque tienes suerte. Es una carta que he visto que se ha mantenido en ese precio durante años y años, ¿verdad? Sí. Muy sorprendente, yo creo que en algún momento va a ser el va a saltar, pero bueno, la curiosidad que les quería contar y lo que les quiero compartir si son coleccionistas es que tengan mucho cuidado con el tema de los precios, porque especialmente en un momento caliente como ahora que estamos acercándonos al 30 aniversario, este tipo de cosas son las que la gente busca por puro hype, y a veces es cuando empiezan a subir, ¿no? De que nadie las quería, llega el 30 aniversario y ahora todo el mundo quiere ese tipo de cosas. Entonces mejor agarrarlas cuando están friecitas, no cuando acaban de salir y cuando ya llevan un ratito olvidadas por el resto de la gente. Entonces les dejamos ese dato. Ahora vamos a ver qué más podemos encontrar sobre otros aniversarios. Oye, pero cuéntanos, ¿tú qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que vaya a subir de precio, se vaya a mantener o vaya a bajar? Pues es una muy buena pregunta, Mariana. La verdad es que me gustaría que nos dejen en los comentarios qué opinan todos ustedes, pero en el tiempo que llevamos coleccionando, generalmente lo que sucede es que empieza pues, en un nivel base, que es el que tenemos ahora. Después, cuando hay un momento de hype, sube y se queda por acá, ¿no? Entonces yo no creo que vayan a estar al mismo nivel, sino que va a haber una pequeña diferencia ya pues de cajón para esa carta en particular. Y creo yo que es una carta que no ha tenido tanto boom porque pues no tiene a los grandes, ¿no? O sea, no tiene a Pikachu, no tiene a Charizard. Pero sí creo que hay una comunidad muy fuerte de Mew.
Entonces, pues es una carta que yo considero que es buscada por la comunidad. No sé realmente por qué no ha subido de precio, pero bueno, déjenos en los comentarios qué opinan ustedes. Y si estás viéndolo después del 30 aniversario, cuéntanos desde el futuro qué sucedió. Racita, para todos los que vengan a Japón a hacer cacería de cartillitas y lo que vengan a cazar de este lado del mundo, acuérdense que en invierno se hace mucho frío. Ahorita no es que me acaba de levantar, les juro que venía peinadito, me vieron al principio del video, sacadito, fresquito de paquete, pero hace tanto viento que ahorita sí sentimos que nos llevaba. Entonces les recomendamos, si de pronto se están preguntando van a venir a cazar de este lado del mundo, tenemos otro canal que se llama Ruta Doble y ahí pueden ir ustedes a checar todos los tips y todos los consejos que esperan y que necesitan para su próximo viaje a Japón. Entonces los esperamos por allá también y continuamos con la cacería en otra tienda más. Bueno, Rosita, pues ahora estamos en un viejo conocido que si tú coleccionas algo seguramente ya conocerás, en el Mandarake. Este edificio es relativamente nuevo, abrió hace algunos meses, entonces hace poco, digámoslo, ¿no? Entonces la cosa interesante es que el primer piso es de puras cartas coleccionables y ya estoy viendo algunas cosillas de Pokémon que pudiera ser que nos regale algo de algún aniversario, así que acompáñenos a ver qué hay allá adentro. Oigan, vean nada más con lo que nos acabamos de topar. Este Pikachu es muy especial porque es del 20 aniversario del Pokémon Center. Oigan, esta carta es aparte muy especial porque tiene más datos curiosos que van a estar viendo en el caramelo raro de este video. Para quienes sean nuevos, el caramelo raro es un cachito de video extra que siempre está al final de los videos con algo adicional. Entonces esperamos que lo disfruten. Y que se suscriban, ¿no? Y que se suscriban. Suscríbete, la Pokéguarida. Hemos encontrado que no hay tantas cosas de aniversarios pasados, ¿ah? Sí. Hemos encontrado que hay mucho el 25 aniversario, llama mucho la atención porque pues es el último, pero de anteriores, o sea, de que el 15 aniversario, 10 aniversario, casi no hay nada, o 20 aniversario, ¿no? Sí. Lo hay del Pokémon Center y demás, pero bueno, vamos a ver qué logramos encontrar, así que acompáñenos a otra tienda. Vamos saliendo de la tienda, amigos, no hay mucha suerte, ahí nos estás viendo un poco tristes en pantalla porque nomás no encontramos nada más allá del 25 aniversario. Es lo único que hemos logrado encontrar, entonces se ve que el mercado está un poco competido, ¿no? Aunque sí les podemos decir que encontramos una cajita preciosa, preciosa, y no porque sea un descriptivo nuestra, sino porque se llama la Precious Collector Box. Esta caja es bien interesante, es una caja que salió en 2021, no por la celebración del 25 aniversario, sino por el cierre de eventos de Espada y Escudo, ¿no? Entonces, digamos que es parte de la celebración del 25 aniversario, a pesar de que no trae ningún logo especial del 25 aniversario. Y esa cajita trae un regalito ahí, nada más trae una sola carta, que es el Pikachu de esa época, ¿no? De la Precious Collector Box, que es un Pikachu que trae Pokémon de toda esa generación, y la verdad es que me parece una manera maravillosa para cerrar ese ciclo. Es una carta medio buscada, ¿verdad? Sí. Y hace poco no era tan cara, ahora se ha vuelto un poco más costosa, pero bueno, pues ahí les dejamos el dato porque nosotros teníamos en mente buscar puras cosas que trajeran el loguito, pero es a pesar de no ser con logo, sí es de parte de la celebración del 25 aniversario. Déjanos en los comentarios qué opinas y si es que ya la tienes en tu colección. Oigan, vamos pues a otra tienda, ¿no? Que para quienes sean curiosos, en Akihabara la verdad es que hay un chorro de tiendas de Pokémon. Entonces vamos a la que sigue. Oye, como dato curioso, ¿como cuántas tiendas visitamos por video? Ay, por video, híjole, yo creo que como por video entre 4 o 5 tal vez, pero si es acá como de día artístico, solo en Akihabara yo creo que con ganas de caminar como 15, 20 a veces. Llegamos en la mañana y ya son casi las 4 de la tarde. Sí. Para que no digan, para que no cuenten, ¿no? Vamos a visitar otra tienda. Vamos. Oye, qué cosas tan bonitas encontramos ahí arriba, ¿eh? Sí. Primero que nada nos encontramos el Pikachu de Red, muy hermoso. Es una de esas cartas que la verdad jalan el ojo rápidamente. Es Red, Pikachu y un fondo rojo, ¿no? No podría ser más perfecto. Esta carta es del 20 aniversario, amigos, es una exclusiva japonesa y se me hace un auténtico obsequio. También nos encontramos otra exclusiva japonesa que es este Charmander. Es el típico Charmander de Yuka Mori hecho de plastilina. De esa serie hay 4 cartas, Charmander, Bulbasaur, Squirtle y el Pikachu, que es el raro. Y son cartas que celebraron, si no mal recuerdo, el 10º aniversario del Pokémon Center también, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito más de estas cartas al final en el caramelo raro, pero sí encontramos sus tesorillos, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Quién tuviera más dinero para...? Así, pásenme todas las de aniversario que hay en la tienda.
Pero bueno, vamos a seguir buscando. A ver si logramos encontrar algo verdaderamente viejo, ¿no? Vamos. Amigos, la noche comienza a reclamar el día, entonces vamos a ir a una última tienda a ver qué podemos encontrar. Esta es una de esas tiendas donde sabemos que hay cosas caras, raras, pero sí suelen tener categorías poco encontrables en otros lugares, así que acompáñenos a ver qué podemos encontrar. Mira nada más lo que acabo de encontrar, Mariana. Hasta se te salió el gallo. Casi me quedo sin respirar. Se trata, amigos, de unas cartas que solamente le dieron al equipo de Pokémon en el 25 aniversario. Y son esas cosas raras de ver, ¿verdad? Sí. No saben por qué estas están certificadas por ARS, que es la casa certificadora de aquí de Japón. Órale. Entonces es una rareza rara encontrarse, y además no solamente tienen una, tienen 4 de ellas. Creo que esas son de las cosas que sí, juntarlas una por una es una millonada, ¿no? Sí. Para que se den una idea, la más barata está en 98,000 yenes, que es esa cantidad que están viendo en pantalla. Es bastante dinero, ¿no? Amigos, pues ha llegado el momento de la retrospectiva. La verdad es que hicimos muchas visitas a muchas tiendas. Yo creo que perdí la cuenta, pero por lo menos estuvimos en unas 6-7 tiendas. Y en todas ellas vimos una constante. 25 aniversario está a todo lo que da. 25 aniversario tuvo 25 cartas que son bastante populares, pero también tuvo otras expansiones que ya hablamos de ellas. Sin embargo, creemos que es importante compartir con ustedes que también hay algunas exclusivas de, por ejemplo, el 15 aniversario, que es una caja rara de ver. De hecho, esa caja la llegamos a ver una sola vez en la vida, y ahora que la buscamos en internet para ver en cuánto estaba al doble de lo que costaba hace 2 años. Entonces, pues sí que hay algunas exclusivas como esa del 15 aniversario. Y pues sí, lo que sí llama mucho la atención es que parece ser que los artículos de aniversario, seguramente todos los que están viendo este video pues ya lo sepan y que estén buscando alguno que otro artículo de los que vimos el día de hoy, pero los artículos de aniversario se venden y son cotizados, ¿no? Entonces, ahorita creo que vale la pena empezar a coleccionar del 25 aniversario. Habíamos platicado de que había una promesa de hacer un pronóstico de qué se sigue en el 30 aniversario. Yo personalmente creo que en el 30 aniversario vamos a ver por lo menos una expansión de este estilo, es decir, una expansión que va a ser pública en Japón particularmente, en donde va a haber pues ahora sí que una serie normal, o sea, una liberación como fue en el 25 aniversario, y probablemente veamos al menos una carta promocional que se va a dar, probablemente se va a distribuir comprando cierta cantidad en Pokémon Center, o probablemente se va a distribuir, en cada caja te van a dar un paquete extra como lo hicieron en el 25 aniversario. Entonces, pues esas son mis expectativas. ¿Pues quieres compartir qué piensas tú? ¿Qué pronóstico tienes? Híjole, pues yo la verdad espero que hagan una recopilación de ilustraciones que fueron muy gustadas anteriormente, y también espero que igual ya hagan una nueva con un Pikachu tipo full art, porque me encanta Pikachu. Algo nuevo, ¿no? ¿Estaría bueno? Sí, algo nuevo. Pero por ahí se rumorea que, bueno, en el internet el otro día vi que existe la posibilidad de que haya un reprint de los ponchos. ¿Tú crees que sea realidad? ¿Tú crees que se pueda llegar a ser una realidad? Híjole, pues como es un rumor, pero la verdad me encantaría, no lo creo, pero me encantaría poseer un poncho de Pikachu. Sin pagar los millones, ¿no? Sí. Pero bueno, amigos, ese fue otro episodio de la Poké Guarida aquí en el laboratorio del Profesor Oak. Platicamos de algunos aniversarios. Se nota que el más disponible pues es el último, que hubo así como gran ruido y grandes productos. Déjenos en los comentarios si es que ustedes ya tienen su colección del 25 y cuáles son sus pronósticos para este próximo aniversario. En el Caramelo Raro estaremos dando aún más datos curiosos, así que te invitamos que te quedes después de estas cinemáticas, y nos estamos viendo en el próximo episodio de la Poké Guarida. ¡Hasta luego! Bienvenidos al Caramelo Raro, amigos, y es que queríamos compartir con ustedes, que seguramente vieron a lo largo del video, hablábamos de 2 tipos de aniversario. Está el aniversario de la franquicia, que sucede en febrero de cada año, y también está el aniversario de algunos centros Pokémon. Estoy casi seguro de que los coleccionables más interesantes que han salido probablemente se relacionan más con los aniversarios o aperturas de Pokémon Center. Por ejemplo, el que está apareciendo en pantalla es uno que vimos en este video y fue del 20 aniversario del Pokémon Center de aquí de Tokio. Pero hay varias que estás viendo aquí mismo en pantalla que son muy memorables y que seguramente no veremos algo de ese estilo, porque en esta ocasión pues no hay aniversarios del Pokémon Center, sino de la franquicia misma. Oigan, y aquí como última cosa extra que queremos platicarles, no sé si ya lo saben, pero si son Pokémoníacos seguramente ya saben que está próxima la apertura del Pokémon Park, oigan, de este 30 aniversario de la franquicia. Entonces yo creo que este aniversario también puede que haya cosas distintas y
pues vamos a ir, entonces esperen ese video, ¿verdad? Estamos Vamos a muy estar ahí, emocionados. claro que sí. Sí. Esperen el video Les mandamos un saludo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Adiós. de la Pokeguarida. Hasta luego. Adiós.